Más allá de la matriz que el régimen intenta imponer sobre María Corina, sobre su estancia fuera de Venezuela, quienes la conocemos sabemos que no ha parado de trabajar un día, por lo que considera su razón de ser, la libertad de Venezuela. Estos son algunos de los encuentros que consideramos entre los más importantes, cuando no se han cumplido todavía 3 meses de su salida. Para conversar sobre esto, quiero saludar a esta hora en nuestros estudios en Washington a Pedro Uruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales de María Corina y de Vente Venezuela. Pedro, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias a ti, querida Dania, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Si alguien tiene claro el quehacer internacional de María Corina, de esa agenda eres tú, mi querido Pedro. ¿En qué está María Corina ahora? Trabajando sin parar, como lo ha dicho Idania, su objetivo, así como durante meses y años, pero especialmente los últimos meses, ella fue enfática en que estar en Venezuela era su prioridad porque era donde era útil en el momento de la lucha por la libertad de Venezuela. Al mismo tiempo entendió, a partir de su salida para lo que fue recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, que estar fuera durante estas semanas era también determinante y útil para la causa, como siempre también lo comentó y lo ratificó hasta el último minuto. Y como también lo ha dicho en los últimos días, pues ahora preparando su retorno a Venezuela, no sin antes terminar de concretar algunos otros encuentros, reuniones, conversaciones, articulación con aliados fundamentales de la causa antes de ese retorno a Venezuela para terminar de concretar la misión que tenemos, que no es otra cosa que una genuina transición a la democracia y a la libertad. Si tuvieses que hacer un recuento, un balance, mejor dicho, no recuento que lo hemos hecho, un balance de estos más de 70 días desde que salió María Corina de Venezuela, ¿cuál sería el balance, Pedro? Yo creo que no podemos olvidar que María Corina estuvo cerca de 12 años sin poder salir de Venezuela. Eso significó que durante más de una década su nivel de interacción y de relación con la comunidad internacional, que nunca paró, fue virtual, fue de cámara a cámara, en pantallas, mucho antes que la propia pandemia, que nos obligó a todos a comunicarnos de esa manera. Y evidentemente cuando era factible, era seguro recibir visitas internacionales de alto nivel a Venezuela y evidentemente muchos aliados que nos visitaban en ese momento. Pero desde entonces María Corina, desde el 2014 en concreto, había perdido la posibilidad de interactuar cara a cara. Y yo creo que la posibilidad de, en este momento, escuchar de primera mano su testimonio, pero también el objetivo que tenemos, el plan y todo lo que se está articulando ha sido, por supuesto, invaluable, no solo porque a ella le ha permitido reconectar con mucha gente, también conocer a mucha gente que tenía pendiente ver, sino que también ha permitido, desde ese contacto humano, ratificar y convencer y terminar de persuadir a quienes podían haber tenido alguna duda de la gran oportunidad que tenemos por delante. Y en eso yo creo que hemos sido enfáticos, querida Dania, en que el liderazgo en Venezuela tiene una tarea que no es otra que acelerar los tiempos de la transición, alinearlos con la urgencia de los venezolanos y adicionalmente terminar de persuadir al liderazgo internacional de que nos acompañe en este objetivo. Y por eso lo hemos visto, tú bien lo hacías en este recuento, no solamente desde Oslo, la reunión con su santidad, evidentemente su visita a Estados Unidos y lo que ha sido esa visita y su permanencia en los Estados Unidos viendo a tantos actores claves, por ejemplo en el Congreso y en el Senado todo el apoyo bipartidista ratificando que esta es una causa como pocas, por cierto, hay que decirlo, dentro de los Estados Unidos que cuenta con un apoyo tan nítido de ambos partidos políticos, demócrata y republicano, pero también, por supuesto, actores del sistema interamericano, que es un espacio clave para Venezuela y en lo que Venezuela vuelva a ser un país democrático, el retorno inmediato al sistema interamericano será una prioridad. Por supuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la situación y a la sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela y la necesidad de que haya un acompañamiento que no solamente documente, sino que nos ayude en el camino de la búsqueda de la justicia y así otros tantos, querida Dania. La realidad es que el balance es muy positivo, es un balance en el que te puedo decir que con esa energía que caracteriza a María Corina en su clandestinidad, ahora fuera de Venezuela, cuando regrese, como lo estuvo durante tanto tiempo dentro del territorio venezolano, siempre ha sido con un solo objetivo y con esa determinación que la caracteriza sin parar, porque no hay tiempo que perder.
En esto de alinear los tiempos de los aliados con la urgencia de los venezolanos, Pedro, ¿sigue siendo Estados Unidos el aliado confiable para la democracia venezolana? Pero absolutamente, Estados Unidos es nuestro principal aliado en este momento. Gracias a Estados Unidos, y María Corina y todos lo hemos sostenido así, gracias a Estados Unidos, al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y a todo el liderazgo de esa administración, tuvimos el 3 de enero. El 3 de enero ocurrió, es una realidad. Nicolás Maduro hoy está siendo tratado como el criminal que es y está siendo juzgado por la justicia internacional, en este caso la estadounidense, por haber sido no solamente el criminal que es, sino por obviamente los cargos que enfrenta. Y adicionalmente, pues gracias al liderazgo de Estados Unidos estamos en un momento clave donde sin lugar a dudas es nuestro principal aliado y nuestro aliado además con la capacidad real de hoy hacer ceder al régimen, como estamos viendo que el régimen está cediendo, lo cual evidentemente nos acerca a la transición a la democracia y a la libertad, y por eso es tan importante lo ocurrido el 3 de enero, sin lugar a dudas. Obviamente no solo tiene que ver con Estados Unidos, aún siendo el principal aliado, también hemos visto un compromiso clarísimo por parte de la región, hemisférico, digamos, de todo el hemisferio, con grandes aliados, países como Argentina, Paraguay, Ecuador, Panamá, ahora recientemente Honduras con el nuevo presidente, lo mismo Bolivia, desde luego países como Costa Rica, el mismo Salvador, en fin, estamos viendo una gran articulación por parte de la región, que además ha seguido un poco el lineamiento, y hay que recordar también parte de lo que estamos viendo por parte de Estados Unidos es un reacomodo de su política exterior y de defensa, que ahora se ha reorientado hacia el hemisferio occidental y en particular hacia las Américas, y lo estamos viendo también, justamente por eso vemos a tantos países de la región involucrados y acompañando este proceso. Y desde luego también países de Europa que están comprometidos y entienden la importancia de lograr una transición genuina a la democracia, esa oportunidad que representa. Pero también debo decir, Dania, sí, que Estados Unidos entiende perfectamente que no hay transición sostenible en Venezuela sin la gente. Y además sin que Venezuela tenga un gobierno democrático y libre, porque eso es lo que garantizará no solamente que Venezuela sea un socio confiable, sino que además garantizará la estabilidad y la seguridad del hemisferio, y por eso es tan importante este plan que vienen conduciendo. Es un momento complejo, evidentemente. Es un momento en que los venezolanos quisiéramos que el tiempo transcurriera al compás de nuestro deseo. Que no es otro que ver a María Corina en Venezuela, resolver los problemas que tenemos, regresar los que podamos regresar, etc. Sin embargo, en paralelo, el Rodrigato, como ya lo llaman, es hábil políticamente. Y hay quien señala que trabaja para ganar tiempo, porque en eso son expertos. Pero cada vez que me dicen esto, Pedro, que sé que es verdad, también pienso que los Estados Unidos, no se chupa el dedo. No es que no conozca la realidad o que van a dejar que la impunidad al final reine, al final del proceso. No podemos olvidar que el cartel sigue en el poder en Venezuela. Eso no ha cambiado. Y además, tú bien lo mencionabas, el Rodrigato y toda esa estructura, además ha sido artífice en buena parte del aparato represivo, cuyo desmantelamiento es una condición fundamental para poder avanzar en una transición. Lo hemos dicho, no hay transición posible mientras existan presos políticos, mientras existan centros de tortura y de detención abiertos, y mientras el liderazgo en el exilio no pueda volver a Venezuela y contar con plenas garantías y derechos políticos y civiles. Por lo tanto, hasta que ese aparato represivo no se desmantele, no podremos hablar de una transición efectiva. Pero al mismo tiempo sabemos que el desmantelamiento de ese aparato represivo, que es el aparato de terror que ha sostenido y que es lo único que le queda al régimen, ese desmantelamiento también significa el final del régimen. Porque si ya la gente incluso, aún con ese aparato todavía vigente, está saliendo, ha ido perdiendo el miedo, y estamos dando grandes lecciones, como estamos viendo con todos los excarcelados que están saliendo liberados en las últimas horas, y ese ejemplo y esa inspiración que generan en todos los venezolanos, producto de esa fortaleza y de esa determinación a seguir luchando, pues no queda la menor duda de que estamos avanzando en la dirección correcta y que muy pronto ese aparato del terror también se verá desmantelado. Ahora bien, no es menos cierto, y Dania, tú lo decías, el régimen va a buscar ganar tiempo, es lo que siempre han hecho. Pero también la administración de los Estados Unidos sabe con quién está lidiando. No es la primera vez que se enfrenta a esta estructura criminal.
Y ahora por eso es que precisamente, no solamente el 3 de enero, se concreta una amenaza creíble al capturar a Nicolás Maduro, sino que le hacen saber al Rodrigato y a lo que queda del régimen que si no ceden y no avanzan en su propio desmantelamiento y facilitan una transición genuina a la democracia, pues evidentemente habrá siempre la fuerza, como quedó demostrado que era la única manera de hacer ceder al régimen, para recordarles que tienen que cumplir su palabra. En cualquier caso, Idania, no podemos obviar que este es un régimen malvado, que es un régimen que siempre va a buscar burlarse y que al final hoy, mientras hablamos, está simulando una amnistía, está simulando que hay justicia, está simulando apertura, incluyendo a supuestos opositores en cargos sin relevancia, pero que les permiten decir que hay apertura para justificar algún tipo de imagen o de simulación de transición. Ellos están simulando. Ahora bien, ellos también saben que cada simulación que hagan y que no comprometa y que no cumpla con lo que Estados Unidos está exigiendo, tendrá consecuencias. Claro. Ellos están simulando, y para allá iba. Justo mencionaste la amnistía. Una amnistía de forma, pero no de fondo al final. Absolutamente, es que es una burla, porque primero obligan a quien nunca cometió un delito, a quien les inventaron cargos y crímenes, a que reconozca lo que nunca hizo, para entonces a partir de allí, desde la supuesta benevolencia, decirle que está bien, están perdonados, tienen que darle las gracias, pero eso sí, no lo vuelvas a hacer, como si alguna vez lo hubiera hecho. Entonces es terrible, es una instrumentalización que además busca mantener a la gente con una especie de daga en su cuello para recordarle que si no hacen lo que el régimen quiere y si no hacen lo que el régimen está permitiendo dentro de una dinámica política absolutamente controlada por ellos, habrá consecuencias. Pero además, yo voy más atrás, querida Dania, no podemos olvidar el origen de esta supuesta fulana ley de amnistía. Su origen es un parlamento espurio, ilegítimo, írrito, que no cuenta con la legitimidad de los venezolanos, que además contó con una ínfima participación de los venezolanos, que fue un proceso absolutamente viciado y que no representa un parlamento legítimo. Por lo tanto, ya desde su origen tiene grandes problemas con lo que representa a su simbolismo desde la legitimidad y la legalidad. Y luego, luego si nos vamos hacia su contenido y todo lo que están allí instrumentalizando, prácticamente hacen que todos tengamos que reconocer aquello que nunca cometimos para en función de ellos, para que ellos puedan, desde su supuesta benevolencia, hacer creer que están administrando justicia. Nosotros lo hemos dicho, Idania, yo ponía mi propio ejemplo. Yo tengo dos acusaciones, dos órdenes de captura por terrorismo. Es decir, que para el régimen yo tengo que aceptar que soy terrorista, aunque nunca lo haya sido y nunca haya cometido ningún delito, para que entonces a partir de allí, sometiéndome a su supuesta justicia, ellos decidan si yo quiero o si me aplica o no volver a Venezuela. Yo te digo una cosa, mi regreso a Venezuela no dependerá de lo que el régimen quiera, dependerá de hacer lo correcto y dependerá de que al final soy inocente como tantos otros y tenemos el derecho de hacer política en Venezuela y por eso, si estamos hablando de una transición, eso tiene que poder concretarse y eso es lo que estamos presionando. Y por último, Idania, también lo hemos dicho, si aquí el régimen tuviera una verdadera intención de liberar presos políticos, no requiere una ley, requiere voluntad política. Porque así como levantó el teléfono para apresar a miles, puede levantar el teléfono para soltarlos y para cerrar el helicoide y otros centros de tortura. Entonces, al final, esto es una simulación que no podemos permitir y por eso nuestra lucha tiene que ser por memoria, por justicia y sobre todo para que este maquillaje que pretenden hacer de la supuesta justicia no se imponga. Lo decimos cada día, así como se dio la orden para apresar, desaparecer o ingresar a todos estos centros, se puede dar la orden para que salga. Es tan simple como eso. Finalmente, Pedro, te hago la pregunta que me hacen a mí constantemente, por supuesto. María Corina va a regresar a Venezuela. Si no ha regresado es porque considera que no es conveniente hacerlo en este momento y porque los aliados lo han solicitado. Pero, ¿alguna idea, alguna fecha de cuándo regresar? Como siempre ha dicho ella, será en el momento que considere que sea el correcto. Va a ser muy pronto. Ella lo ha dicho, más que por consideraciones de aliados o no, es porque todavía le quedan algunas tareas pendientes que cumplir antes de su retorno, pero apenas las cumpla estará de regreso. Y como siempre ha dicho ella, confianza es parte de la confianza mutua. Nosotros confiamos en los venezolanos, como los venezolanos confían en el mandato
y en ella y en Edmundo González y en todo el liderazgo que acompaña esta estrategia, este proceso y esta organización. Y la tendremos tan pronto como sea posible en Venezuela, acompañando a los venezolanos, como siempre ha estado y como nunca ha dejado de estar, porque incluso estando donde está ahora, sigue siempre con los venezolanos como la principal prioridad, porque insisto, Idania, no hay transición con represión, pero tampoco hay transición sin la gente en el centro de esta discusión. Y en eso es tan importante que ella esté donde esté hoy, pero que muy pronto además estará de regreso con todos los venezolanos en las calles. Así es Pedro Urruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela. Pedro, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros.